Maestro Francisco, ¿me escucha? Maestro Francisco. Aló, sí, ahora sí. Adelante, maestro. Gracias, Adelante. gracias. Muy amable, mi estimado Víctor Terán, desde México. Buen día, hermanos y hermanas, colegas, docentes de nuestro continente andino Anahuac. Estamos ya a puerta de celebrar el Día del Trabajo a nivel internacional. Este día para todos nosotros tiene un gran significado para los trabajadores tanto manuales como intelectuales. Y desde el Centro Continental del Saber Educativo, nuestro CCC, hacemos presente nuestro homenaje al logro por los derechos laborales, luego de grandes sacrificios de lucha y llegado hasta la muerte. El Día del Trabajador, para todos nosotros, implicará el reconocimiento a la historia de aquellos que lucharon, que dieron el ejemplo por una dignidad, por justicia, y también por aquella lucha continua y por forjar una sociedad más equitativa, mucho más justa, de mayor inclusividad y libertad. Haciendo mención a este día de gloria a nivel internacional, tenemos ahora el honor de presentar el día de hoy el tema hacia una decolonización histórica, la programada entregada para Tenochtitlán. Este es uno de los temas que ha generado mucha polémica y el día de hoy será expuesto justamente por nuestro hermano César Morlán, desde el Valle de México, y bajo la conducción y moderación del maestro Víctor Terán Orozco, nuestro director académico, justamente de nuestra institución, el CCC. Comentaristas estarán nuestra hermana Solita Gavino González desde el Perú, la maestra Sara Rocío Ruiz Galicia desde México y nuestro hermano Carlos Carrillo Suárez, igual, del hermano país de México. Adelante, mi estimado maestro Víctor Terán. Gracias, Francisco. Gracias por tus palabras y el mensaje. Hoy no es un día cualquiera, hoy es un gran día. Vamos a escuchar al maestro César Morlán, quien es un arqueoastrónomo e investigador, egresado del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, con el de autores y compositores de México, desde Powali y Medicina Tradicional por la Universidad Autónoma de Chapingo, miembros desde el Anáhuac. Promotor cultural del Calmeca, Calendárica AC y la Nueva Calendárica. Autor del libro Trecenas, Los Ladrillos del Tiempo, publicado en el año 2020. Expositor en el homenaje a Franz Tichy en la ENAD, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cofundador de la Nueva Calendárica. Bienvenido, maestro César Morlán, quien tiene una trayectoria amplia en la cuestión de la investigación cultural y hoy es un gran tema el que nos va a exponer. Adelante, maestro César. Muchísimas gracias, Víctor, estimados amigos y docentes, compañeros todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que se me ha hecho para exponer mi trabajo en este importante foro. Agradezco especialmente al maestro Carlos Carrillo y a su incansable compañera, la maestra Sarita, así como al doctor Francisco Vázquez Carrillo, director del Centro Continental del Saber Educativo, y claro, sin dejar de mencionarte, estimado Víctor Terán Orozco, que en esta tarde nos haces el favor de moderar esta charla. Pues bien, hoy quiero hablarles sobre un tema que es de vital importancia para la educación y desarrollo humano de esta región, y me refiero a la imperiosa necesidad de descolonizar la historia como nos la han contado. Desde la llegada de los colonizadores europeos a esta región del planeta, la historia ha sido escrita por aquellos que se consideraban dueños de las tierras, imponiendo una versión sesgada que ha sido transmitida por generaciones y que hoy se ha convertido en la narrativa dominante de nuestras escuelas en todos los niveles educativos. Sin embargo, hoy en día estamos viviendo un momento de cambio, en el que es necesario revisar y cuestionar la historia que hemos heredado y hacer una revisión crítica de los discursos y narrativas que han marcado nuestra instrucción académica. La decolonización de la historia implica, en primer lugar,
reconocer que la historia que nos han enseñado no es la única, ni mucho menos la verdadera. Debemos incorporar la visión de los pueblos originarios para que ellos mismos, a través de sus creaciones y manifestaciones culturales, como son sus lenguas, la astronomía nativa, las matemáticas y en general todas las ramas de su ciencia, otra que no es la misma que la ciencia occidental, sean quienes nos narren su propia historia desde adentro y así podamos conocer una narrativa descolonizada de la historia, escuchando sus propias voces, usando su ciencia, sus matemáticas, su astronomía, y en este caso particular del que vamos a tener esta charla, utilizando sus calendarios. Esta charla va a ser una charla calendárica. En el caso de la historia mesoamericana, debemos reconocer que antes de la llegada de Europa a este continente, las culturas que se originaron aquí ya habían desarrollado una compleja organización social y política, así como una avanzada ciencia y tecnología. Debemos destacar la importancia de la escritura jeroglífica. Recordemos que tenemos la escritura maya, principalmente en esta zona o en algunas otras escrituras que se desarrollaron en Mesoamérica, y la literatura, porque éramos una civilización de libros. Hay muchos códices que quedaron de alguna manera quemados por los frailes, pero algunas muestras han quedado y sobrevivido también hasta nuestros días. Y eso pues sin dejar de lado los avances en matemáticas, astronomía y medicina. Pero también por otro lado, en la región andina, la gente de Perú lo sabe muy bien, es importante de reconocer la importancia de su cosmovisión y su religiosidad nativa, que se mantienen. Afortunadamente, es una gran fortuna que todavía sigan viviendo este tipo de cosmovisión los hermanos de Bolivia o en el Perú, pues que vivan en la actualidad este tipo todavía de pensamiento. Y también es primordial destacar la importancia del concepto de la Pachamama y la reciprocidad como valores fundamentales en esta cultura, ¿no? En ambos casos, en Anáhuac y en el Tahuantinsuyo, es decir, en lo que es Mesoamérica y lo que es las culturas andinas, pues debemos resaltar la importancia de la resistencia y la lucha de estas culturas contra la opresión y la violencia a la que fueron sometidas. Y aún en algunos casos se siguen sometiendo, pues sabemos que hay algunos gobiernos actuales pues que siguen teniendo presiones por parte de gobiernos neocoloniales o que todavía siguen pues de alguna manera presionando, ¿no? En el caso de México, los zapatistas se levantaron también hace algunos años, pues ya hartos de esta opresión. Así que pues los invito a acompañarme en esta charla que vamos a ofrecer, y pues los conmino pues para seguir trabajando juntos para construir una educación más justa y equitativa para todos. Bien, vamos a entrar un poquito ahora sí en lo que es en materia. Recientemente he publicado en un libro llamado Trecenas, los ladrillos del tiempo. Déjenme saber si ven mi mouse, ¿sí lo ven? Por acá, para hacer anotaciones, ¿sí? Bueno, hemos publicado este libro, el resultado de una investigación que estoy convencido tiene el potencial de cambiar la manera negativa en la que a veces como mexicanos o como latinoamericanos nos vemos a nosotros mismos. Esta investigación demuestra que lo que conocemos como la conquista de México Tenochtitlan, entrecomillado, no habría sido porque los vencedores, es decir, Hernán Cortés y sus huestes que lo acompañaban, habrían ganado la guerra por ser mejores estrategas o por tener mayor capacidad militar, o por el imprevisto resultado de otro tipo de circunstancias fortuitas. Derivado de la evidencia que muestro en este trabajo, en este libro, lo anterior no habría sido así, sino que este episodio histórico que abrió la conquista y colonización de América continental y que cambió el destino del mundo, puede explicarse bajo los prismas ontológicos del calendario náhuatl mexica, el cual está basado principalmente en trecenas, es decir, segmentos de 13 días. Los números más importantes de la cronometría nativa, es necesario que por favor me hagan el favor de apuntarlos y tomen nota, son el número 13 y el número 20. Esto lo recomiendo para que me comprendan mejor lo que voy a explicar, el número 13 y el número 20, que al multiplicarse dan el número 260. Este es el principal ciclo de la cronometría nativa al que se le conoce como Tonalpohualli. A este ciclo se le puede añadir otro que es el de 365 días,
que corresponde al año solar vago. Y finalmente hay un ciclo muy importante que es el de 584 días, que es el número de días del ciclo sinódico o aparente del planeta Venus. Así como algunos otros múltiplos de 13, siempre estamos hablando de trecenas, que son el número 819 y el 871, que es una cuestión de eclipses. Aquí me gustaría invitar a mi amigo Gerardo Ingram, que nos diera una explicación rápida de lo que sería esta cuenta tan especial que es el Tonalpohualli de 260 días. Gerardo, si me haces favor de ayudarme con alguna explicación un poco más extendida, por favor. Claro que sí, César. Muchas gracias por la invitación a participar. Buenas noches a todos. Sí, el Tonalpohualli es la base de cálculo con la que se hacían todas las, valga la redundancia, los cálculos a nivel de tiempo y espacio. El Tonalpohualli es una escala que armoniza y que mide todo un sistema. Es un sistema que además de ser matemático, es un sistema simbólico que resulta en el fundamento de todas las cuentas y todos los cálculos que se hacían desde la vida del ser humano de forma cotidiana hasta la parte astronómica, pues que es la más evidente y la más sorprendente. El Tonalpohualli entonces es al mismo tiempo no solamente una forma de contar el tiempo, sino de registrar precisamente este sistema a través de dos escalas de medida que son el 13 y el 20. Como tú bien lo acabas de mencionar, el 13 y el 20 son el fundamento de estos cálculos y todo se basa precisamente en trecenas. La combinación del 13 y el 20, ¿sí? La multiplicación de estos dos números tan particulares, pues nos dan una combinación de sus 260 combinaciones, 260 arquetipos, 260 nombres calendáricos, ¿sí? Que de alguna manera el 13 y el 20, al resultar números de naturaleza diversa, uno es par, el otro es impar, uno es primo, etcétera, tienen diferentes naturalezas, al combinarse nos crean precisamente este sistema conocido como Tonalpohualli, que como tú lo vas a mencionar más adelante seguramente, pues es la base del sistema con el que el mismo Cortés se topó en su momento cuando llegó a estas tierras y que se enteró que, bueno, pues aquí el tiempo y el espacio estaban perfectamente imbricados y se calculaban mediante este sistema al que actualmente llamamos de manera genérica calendario. Cabe mencionar que los antiguos mexicanos descubrieron que toda la creación del universo se va desarrollando de manera espiral y ascendentemente de acuerdo a un gran plan cósmico. Esto era lo que mapeaba justamente el Tonalpohualli. Los conquistadores no comprendieron este sistema, ya que no se basaba solamente en un dato o en un ciclo astronómico específico. Más bien, el Tonalpohualli, en él confluyen todos los números que se registran de la observación astronómica, se combinan y se conjuntan para crear un sistema en el que está armonizado no solamente el tiempo y el espacio, sino también el hombre, el ser humano, involucrado y con un lugar muy específico dentro de todos los ciclos cósmicos y naturales. Este entendimiento les lleva a concebir al ser humano como un ser integral y parte de este universo, no de manera aislada como actualmente nos concebimos o nos empezamos a ver como alejados de la naturaleza, todo lo contrario. Se decía que esta cuenta, ya para finalizar, había sido entregada a la humanidad por el gran benefactor que es el señor Quetzalcóatl, ¿sí? El Tonalpohualli es todo un complejo sistema de relaciones que permitía dar ritmo, forma y medida al tiempo regular o ordinario, del mismo modo que permitía incidir en la resolución de situaciones inesperadas, otorgando sentido, afectando su dirección y desenvolvimiento, además de permitir una renovación ordenada del sistema. Era un sistema simbólico y matemático tan perfecto que no requería de ningún tipo de ajuste. Y ya para finalizar, me gustaría parafrasear a César, ¿sí?, en una frase que él acuñó, en el que el Tonalpohualli es una herramienta crono-ontológica. Es decir, no solamente sirve para descubrir la matemática del tiempo y el orden de lo natural, sino también funciona como una vía de autoconocimiento, de conocimiento del ser. Una herramienta que el ser humano puede utilizar
para participar de la creación. Ese es mi resumen, sería mi resumen, para a grandes rasgos tocar algunos de los varias aristas que toca el Tonalpohualli para darnos cuenta de la importancia que tenía y tiene actualmente para quienes la seguimos esta cuenta cronoontológica llamada Tonalpohualli. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Y esto era necesario para comprender una cuenta endémica que no existe en ninguna otra parte del mundo, esta cuenta que se acerca mucho al ciclo de gestación humana. Entonces, probablemente somos la única civilización que se ha hecho a través de entender nuestro quehacer en la creación a través de crear una cuenta humana que se relaciona con la cuenta de la Tierra y con la cuenta de Venus, sobre todo la cuenta venusina. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Gerardo, y me gusta decirlo, como lo decía también la doctora Ana Guadalupe Díaz, el Tonalpohualli, esa cuenta de 260 días, es la cuenta que lo cuenta todo. Bueno, para quienes no estén familiarizados con los antiguos mecanismos calendáricos del Antiguo México, debo hacer notar que estos no solo sirven para cuantificar y contar los días transcurridos, como lo hacemos hoy en día, sino que este calendario es en su conjunto y bajo su cosmovisión toda una herramienta ontológica, concebida para usar las propiedades cualitativas del tiempo y del movimiento para el desarrollo del ser y por extensión de la sociedad. Esta investigación que estamos mostrando en el libro y que hoy les vamos a compartir, aporta las evidencias que demuestran que la ciudad de Tenochtitlan fue organizada y planificada su caída bajo las premisas del calendario y las alineaciones arqueastronómicas solares asociadas, para ser entregada en el momento y en el día específico calculado desde tiempo atrás, y que la fecha escogida para esta transición, que fue el 13 de agosto de 1521, se inserta perfectamente dentro de la cronometría y la religiosidad astronómica del Antiguo México. Esto, compañeros, rompería el estigma de pueblo vencido por un puñado de superhombres, que como mexicanos nos ha seguido por 5 siglos, pues demuestra que el control de las acciones que concluyeron con la entrega de Tenochtitlan estuvieron del lado nativo y que Cortés, Moctezuma, Cuitlahua y Cuauhtémoc fueron los actores protagónicos de una gran obra calendárica que fue escrita mucho antes de que ellos siquiera probablemente hubieran nacido. Esto estaba en sus calendarios. En otras palabras, y de acuerdo a la evidencia mostrada, a Cortés se le fue diciendo qué hacer y qué no hacer en tal día, cuándo salir de un lugar, cuándo llegar a otro, o incluso en hechos que hoy no parecerían trascendentes como el de firmar una carta. Porque resulta que Cortés se convenció tanto de este calendario que para firmar sus 5 cartas de relación que enviaba el rey, en las cuales se basó en el calendario nativo más que en el cristiano, para escoger las fechas en que firmaría sus cartas. Y ahí es en donde nos damos cuenta de qué tamaño fue la influencia de este calendario en Cortés. Imagínense, hasta para firmar sus cartas que enviaba al rey, lo usaba utilizando el calendario nativo. Entonces, de acuerdo a lo anterior, la ciudad de Tenochtitlan fue deliberadamente entregada en el momento justo en que debía hacerse, y porque su caída desde hace mucho tiempo atrás ya estaba marcada en el calendario. Este cambio de perspectiva propuesto derivada de esta investigación desbarata los constructos derrotistas que cimientan la falsa identidad del mexicano o del latinoamericano. Desecha por completo el mito de indio derrotado, indio entre comillas, y el del conquistador europeo autosuficiente. Más que eso, pone la responsabilidad del destino de los antiguos pueblos del actual México directamente en nuestras manos, en el regazo de nosotros mismos. Cortés deja de ser el capitán excepcional que con un puñado de hombres conquista a millones de personas, merced a su genio militar, al favor de la providencia o simplemente debido a la clara superioridad de su cultura. No. Los nativos entonces dejan de ser un elemento pasivo o sumiso ante los acontecimientos. El derrumbar la visión clásica que tenemos de estos hechos nos cambia completamente la cara y podemos entonces formular la idea de que México
no es un país nacido de una derrota, o el Perú también, porque también se puede extender para allá, ni tampoco un producto de la inferioridad religiosa, política o militar. Por el contrario, fueron artífices, bajo su cosmovisión, de su propio destino. Esta simple idea por sí sola tiene el potencial de transformar la manera en la que el mexicano enfrenta el día a día desde su rostro identitario, producto de los mitos que se le han contado sobre su historia, los cuales la investigación presentada, que vamos a en este trabajo ayudan a derribar lo que quiere decir también que esto nos va a ayudar, como decían los antiguos, a construirnos un rostro más verdadero. Bien, voy a pasar ahora a mostrarles, les voy a contar una narración rápida de lo que son las fechas y los hechos más importantes dentro del discurso histórico de esto que ocurrió entre 1518 y 1521, a lo que se conoce como la conquista de México o la entrega, o bueno, como nosotros la llamamos ahora, la entrega programada de Tenochtitlan, que es justamente lo que vamos a mostrar aquí. Voy a hacerles un recuento rápido para que después en la siguiente parte de la exposición les voy a mostrar cómo es que se va construyendo como un rompecabezas en donde vamos a darnos cuenta de que Cortés va siguiendo un guión calendárico, como si fuera una obra, como si fuera algo que se fuera dirigiendo, ¿no? Y es por eso que estamos hablando de una entrega programada. Bien, vamos a ver pues ese recuento. Todo comienza con el permiso del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que le entrega a Hernán Cortés en aquel 23 de octubre de 1518 las capitulaciones, es decir, los permisos e instrucciones para el desarrollo de esta era la tercera expedición al continente. Ya en 1517 había estado Hernández de Córdoba, un año después Juan de Grijalva, en 1518, y finalmente la tercera expedición es la que se comanda Hernán Cortés, y Diego Velázquez es el que le entrega el permiso, aquel 23 de octubre de 1518. Vayan prestando atención en las fechas y si pueden irlas apuntando, porque después las vamos a utilizar y vamos a ver cómo esas fechas que parecen aleatorias no lo son. Hay un guión calendárico atrás. Bien, después de algunos problemas con él, entre Cortés y Diego Velázquez, es que Cortés decide adelantar su partida e inicia su viaje el 18 de noviembre. Sale huyendo porque ya lo habían descubierto, Diego Velázquez sus intenciones y sale huyendo. Y es así que zarpa del puerto de Santiago de Cuba, según nos lo narra el cronista Francisco López de Gómara. Todas estas fechas que les estoy diciendo son reportadas por el mismo Cortés, por Bernal Díaz del Castillo o por el confesor de Cortés, que era López de Gómara, ¿no? Aquí está lo que les venía contando, que el 23 de octubre es cuando se da el permiso. ¿Sí distinguen mi mouse? Sí, el 23 de octubre es cuando se da el permiso, el 18 de noviembre sale y va recabando víveres por toda la isla, para finalmente, el 10 de febrero de 1519, como nos lo cuenta el soldado Bernal Díaz del Castillo, se hace a la mar. Es cuando sale finalmente de Cuba, ya para dirigirse a territorio continental. Es así como después de sufrir un fuerte temporal que hace que se desbarate su flota, llegan a la isla de Cozumel. La isla de Cozumel está aquí enfrente, entre el 13 y el 14 de febrero de 1519, fechas que la Iglesia cristiana reconoce como el día en que arribó a este continente la primer imagen mariana que se le hace puesto, la que se conoce como la Virgen de los Remedios, la cual fue traída en esta expedición de Cortés. Unas semanas después, y ya con el arribo e incorporación de Jerónimo de Aguilar, quien sería su traductor, salen de Cozumel el día 4 de marzo de 1519, según lo narra también el mismo Bernal. Este día, Cortés y su flota se hacen a la mar rumbo al territorio del actual Tabasco. O sea, se vienen por acá, todo bordeando lo que es la península de Yucatán, y llegan finalmente a lo que sería el estado mexicano de Tabasco en estos días, ¿no? Días después llegan y descienden en la punta de los Palmares, ahí en el estado actual de Tabasco, territorio, como les dije, del actual México, el día 12 de marzo, según deja constancia el mismo Bernal, el 12 de marzo. Pero se encuentran ya con un recibimiento hostil por parte de los pobladores mayas del pueblo de Potonchan. Y es así como al día siguiente, el 13 de marzo de 1519, Cortés decide atacar a esta población. Este día es su primer batalla
y también es la primera victoria que tiene aquí en el continente, 13 de marzo de 1519. Voy repitiendo las fechas porque es importante para que después vean cómo están conectadas todas. A este primer encuentro militar de Cortés se le conoce como la batalla de Potonchán, como le nombró el mismo Francisco López de Gómara en su obra histórica. Es aquí en este mismo lugar en donde Cortés recibe un regalo de 20 mujeres, en las cuales iba la mismísima Doña Marina, la que se conoce como Malintzin o Malinche, Doña Marina como fue bautizada posteriormente. Finalmente salen de este lugar algunas semanas después y la flota ancla en las costas de lo que hoy se conoce como Veracruz, que antes se llamaba Chalchihuecan. Y el soldado Bernal Díaz del Castillo nos dice que esto fue en el jueves de la cena, es decir, en el jueves santo de la Semana Santa. Y debemos a Francisco Clavijero la ubicación temporal de este jueves en la Pascua con el día 21 de abril. Ya veníamos de febrero, marzo, y ahorita ya estamos en abril de 1519. Entonces, un día después de que se anclan ahí en Veracruz, en el actual Veracruz, es que descienden finalmente ya en el territorio continental, ya con miras de adentrarse dentro de lo que sería el actual México, ya dentro del territorio. Habían pasado por Tabasco, se habían quedado solamente ahí en la orillita, pero ya llegando a Veracruz es que ya deciden meterse a lo que sería hacia la ciudad de Tenochtitlan. Esto fue entonces que descienden en Veracruz el día 22 de abril de 1519. Ahí es donde ya pactada la amistad y la alianza con el cacique gordo de Zempoala, así le llaman a este cacique, que pacta por primera vez con Cortés, permanecen ahí algunos meses en tierras totonacas, en tierras de esta región, hasta el día 16 de agosto, como lo podemos ver aquí en el gráfico, hasta el día 16 de agosto, fecha que el mismo Cortés reporta en su segunda carta de relación. Este es el día que parten para dirigirse ya directamente a lo que es la ciudad de Mexico Tenochtitlan, a la ciudad actual de México. En esta fecha por fin decide moverse y ponerse rumbo a lo que sería la ciudad de Tenochtitlan. Después de algunos encuentros bélicos en las cercanías del señorío de Tlaxcala, que está cerca de la Ciudad de México, Cortés pacta también alianzas con esta poderosa ciudad, que eran enemigos de los mexicas. Y en su marcha hacia Tenochtitlan, aquel 19 de octubre de 1519, perpetra la masacre de la población de Cholula. Ahí es su primer masacre que hace con rumbo hacia lo que sería Tenochtitlan, 19 de octubre. Esta ciudad de Cholula era aliada de los mexicas y de sagrada importancia, de primordial importancia en la religiosidad nativa. Entonces es la primera ciudad que ataca. Después de estos eventos en Tlaxcala y Cholula, finalmente entran a la capital mexica el día 8 de noviembre de ese mismo año. Es cuando finalmente Moctezuma le permite la entrada en paz y lo recibe en paz, absolutamente en paz, aquel 8 de noviembre, y es recibido por Moctezuma Xocoyotzin. Después, los españoles y sus aliados, porque además iban españoles y además iban tlaxcaltecas, iban totonacas y algunas otras huestes que acompañaban a Cortés, permanecen en Tenochtitlan desde noviembre de 1519 hasta mayo de 1520, completamente en paz. Esto suena raro desde un principio. ¿Cómo es posible que los dejen entrar en paz, que a sus enemigos, los tlaxcaltecas, los mexicas, los dejen entrar en paz? Suena bastante raro, ¿no? Ahí es donde esas preguntas que uno empieza a hacerse de qué estaba pasando. Entonces, en este mes Cortés es avisado, en el mes de mayo de 1500, ya estamos en 1520, en este mes Cortés es avisado que habían llegado otros españoles a las costas del actual Golfo de México, con el fin de apresarlo por haber desobedecido las órdenes de Diego Velázquez. ¿Se acuerdan que les platiqué que había salido corriendo, había salido yendo? Entonces Diego Velázquez envía a Pánfilo de Narváez para que lo capture. Cortés sale rumbo a Zempoala, porque en esta ciudad había hecho su cuartel este otro español, que es Pánfilo de Narváez, quien era el enviado de Velázquez para capturarlo y llevarlo preso de regreso a Cuba. Pero Cortés se adelanta a sus intenciones y entre la noche entre el 27 y el 28 de mayo, ya estamos en 1520, lo ataca y lo vence.
Con este acto y victoria sobre los mismos castellanos, fue una batalla entre castellanos. Cortés se hace de más gente y pertrechos para ser llevados a lo que sería Tenochtitlan. Mientras tanto, esto pasaba en Zempoala, Cortés había dejado a Pedro de Alvarado, a quien había dejado al mando de las personas que quedaron en Tenochtitlan, y él empezó a hacer una masacre el 23 de mayo de ese mismo año, a lo que se conoce como la masacre del Templo Mayor. Aquí les he puesto alguna imagen en donde se ve cómo están siendo atacados. Las fuentes nos dicen que eran personas que eran músicos, que no iban armados, y es donde entonces Pedro de Alvarado perpetra esta matanza. No fue Cortés quien empezó la guerra, fue Pedro de Alvarado. Entonces aquí inician las hostilidades entre mexicas y cristianos. Cortés, después de vencer a Narváez, como se los dije, entre el 27 y el 28 de mayo, regresa a Tenochtitlan y lo dejan entrar en paz el 24 de junio. Pero para el día 29, entre el 24 y el 29, ya estaban muy fuertes las tensiones y Cortés es que tiene que salir finalmente de la ciudad. Y antes de salir, matan a Moctezuma. Es que no está muy clara la muerte cómo fue la muerte de Moctezuma, pero finalmente pues tienen que salir huyendo, lo que se conoce como la noche triste por ahí del 30 de junio o el 1 de julio. Logran escapar y se enfilan rumbo a Tlaxcala, pero ahí también nos narran las fuentes de que el 7 de julio de 1520 son atacados todavía por mexicas que los iban persiguiendo, pero en la batalla de Otumba, Cortés, pues de un rato de batalla, se hacen con la victoria, una victoria que narran muy, muy pomposamente, y al matar al Cihuacóatl, bastaba con que mataran a este personaje para que todos los demás nos cuentan, según las fuentes, todos los demás salieran en desbandada. Finalmente se enfilan ya sin contratiempos a Tlaxcala, en donde irán a reponerse y lamerse las heridas. Días después de estos eventos, surge otro personaje muy importante en la historia de México, que es Cuitlahua. Era hermano de Moctezuma, y a él lo elevan al trono en Tenochtitlan aquel 7 de septiembre de 1520. Y nos dicen las fuentes que tan solo está en el poder 80 días, porque también las mismas fuentes nos dicen que muere de viruela. Recordemos que ya para entonces había una epidemia grande de viruela, y aquí les he puesto una imagen en donde es cuando es elevado al poder Cuitlahua, y aquí muestran su bulto mortuorio aquí en este códice, donde se narra precisamente la muerte de Cuitlahua. Finalmente, ya en Tlaxcala, ciudad aliada, Cortés planea las acciones para la conquista de Tenochtitlan, la cual después de 80 días de sitio y estarla asediando, capitula o es entregada el día 13 de agosto de 1521 con la captura de Cuauhtémoc. Con esto, estimados amigos, compañeros, docentes, les he dado más o menos un recorrido rapidísimo de lo que fueron algunos hechos más importantes, ¿no? Y estas fechas que yo les he ido nombrando, las vamos a ir armando en un rompecabezas que voy a mostrarles ahorita, y ustedes mismos se van a dar cuenta de cómo entre una fecha y otra hay cierta cantidad de días que están relacionadas a la cronometría nativa. ¿Se acuerdan? El número 260, el número 365, el número 584 o la combinación de estos números. Vamos pues entonces a mostrarles la reconstrucción ahora pues calendárica de los hechos históricos. Aquí es como nosotros entonces, en base a lo que les vamos a presentar ahorita, es que sostenemos la tesis de que hay un guión calendárico por atrás. Hay una historia que se va siguiendo y no necesariamente son hechos aislados. Vamos a ver entonces cómo armamos este rompecabezas. La primera fecha, como vimos, es la entrega de Tenochtitlan aquel 13 de agosto de 1521. Esa es la fecha final a donde vamos a llegar. Y vamos a ver cómo los hechos anteriores se van relacionando a través de la cronometría nativa. Todos esos hechos que les dije finalmente concluyen en lo que es la entrega de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Lo primero que tenemos que hacer notar es que esta entrega de Tenochtitlan se hace en un día, en el Tonalpohualli, del que nos hablaba Gerardo, Uno Serpiente, ese era el nombre. Y este tiene la virtud de ser el día número 105. ¿Por qué 105? Porque es el complemento de 260 y 105 para terminar un ciclo de 365 días. La división 260-105 es primordial
para entender la cronometría nativa. Entonces ahí vemos una primera pista. Se entrega en el tonali número 105 del Tonalpohualli, porque es un complemento de 105 más 260, que es la estructura del Tonalpohualli, son 365. Esto ya nos está hablando de cierta intencionalidad. Esa fue una de las primeras pistas. No me quiero meter en los tecnicismos del calendario, sino quiero que ahorita les mostrarles más que nada esta cantidad de días, cómo es que se van armando este rompecabezas. ¿Se acuerdan dónde comienza esta historia? Esta historia comienza con el permiso que le dan a Cortés. Aquí les he puesto, todo esto está sustentado en fuentes, ¿eh? Les estoy poniendo aquí justamente la cita fuente en donde dice, por ejemplo, López de Gomara, que fue el día en que le entregan los permisos a Cortés, aquel 23 de octubre de 1518. Todavía Cortés no conocía a Malintzin, todavía Cortés no sabía que iba a llegar con Moctezuma, no tenía la menor idea. Apenas le estaban dando ese permiso. ¿Cómo es posible que desde esas fechas ya empiezan a relacionarse entonces estos hechos con lo que es la entrega de Tenochtitlan? Esta fecha la voy a poner aquí. Aquí vamos a ir armando una secuencia de tiempo, un transcurrir del tiempo de izquierda a derecha. Las fechas que están a mi izquierda son las fechas anteriores hasta que lleguemos a 1521. Vamos a revisar todas esas fechas que pasaron aquí entre 1518 y 1521. La segunda fecha que vamos a incluir, la tercera fecha que vamos a incluir aquí en este esquema, es justamente su primer batalla, esa primer batalla que tiene Cortés. El mismo Bernal Díaz del Castillo nos dejó esta cita que dice que en 12 días del mes de marzo de 1519 años, llegamos al río de Grijalva. Esto ya se acuerda que les dije que llega primero a Tabasco, en la punta de los Palmares. Y otro día por la mañana, es decir, el 13 de marzo, dice muy bien claro, después de haber oído misa, allí se tuvo esa batalla. Y allí Cortés toma una daga y la inserta dentro de un árbol de una ceiba, y es el día que reclama para la corona española estas tierras. Esto justamente ocurre en el día 13 de marzo de 1519. Ahora sí, ya teniendo estas fechas de su primer batalla y de la última batalla, el primer encuentro bélico y finalmente la última batalla, que es cuando se hace con la ciudad, vamos a ver cómo se arma un esquema. Aquí vemos entonces esta primera batalla, aquí vemos el día en que le dan permiso y la entrega de Tenochtitlan. Aquí vamos a establecer entonces una línea de tiempo y vamos a ver que la cantidad de días que hay o que se conforma un cronosegmento entre el 13 de marzo de 1519 y el 13 de agosto de 1521, me gustaría que notaran que también son días 13. 13 de marzo, 13 de agosto. ¿Se acuerdan que les dije que el número 13 es muy importante para la cosmovisión nativa? Entonces, hay que destacar ese tipo de detalles. Su primer batalla, 13 de marzo de 1519, la última batalla para hacerse el control de la ciudad, el 13 de agosto de 1521. La cantidad de días que enmarca esto, desde el primer día hasta el último, son exactamente 885 días. Ahí al principio uno puede decir, bueno, pues son 885 días, no me dicen nada. Pero cuando se filtran a través de las cuentas calendáricas nativas, nos damos cuenta que este número 885 no es otra cosa más que la suma de 260 más 365 más 260. Y estos, como se los dije en un principio, son números propios del calendario. Esto cuando nosotros lo descubrimos dijimos, wow, ¿cómo es posible que estas cuentas de estas batallas se vayan centrando en cronometría nativa? Como si hubiera una intencionalidad. Y así es donde nosotros empezamos a seguir investigando a ver cómo se iban relacionando las más fechas. Esto además, lo que está pasando en el cielo, una lunación entre, por ejemplo, una luna nueva y otra luna nueva, hay exactamente un promedio 29.5 días, entre una luna y otra luna. Es un número cerrado. Y cuando uno multiplica 30 por 29.5, nos da exactamente 885 días. Es decir, se iba siguiendo un guión calendárico, pero al mismo tiempo se iba relacionando con lo que estaba pasando en el cielo, con ciclos sinódicos de lo que estaba pasando en el cielo, ¿no? Entonces ahí fue algo que nos llamó mucho la atención y seguimos investigando. Bueno, ok, la primera batalla, la última batalla, todo enmarcado
en números propios de la cronometría nativa. Fue entonces ahí cuando, ¿se acuerdan cuando Cortés tiene que salir a pelear contra Pánfilo de Narváez que venía a capturarlo? Fue entonces entre el 27 y el 28 de mayo. Aquí les he puesto esta cita fuente en donde López de Gómara nos dice que estuvo en el día de Pascua, que correspondía al 27 de mayo, y que a medianoche, entre el 27 y el 28 de mayo, es ahí cuando ataca a Pánfilo de Narváez, inclusive le saca un ojo, y ahí es cuando lo vence. Una batalla entre castellanos. Esto de haber ganado Pánfilo de Narváez hubiera sido otra la historia de lo que sería la conquista, mal llamada conquista de México. Pero ¿cómo se inserta este 28 de mayo dentro del discurso histórico, esta batalla tan importante que podría haber cambiado el discurso? Pues resulta que este 28 de mayo se encuentra exactamente a la mitad entre la primera batalla y la última batalla, exactamente en el día central. 885 no es divisible entre dos. Entonces hay un día central y 442 días hacia el futuro y 442 días hacia el pasado. Ese 28 de mayo, el día en que justamente vence Cortés a Pánfilo de Narváez, está a la mitad, como marcando un parteaguas en la historia y en lo que significa el desenlace de la historia de la mal llamada conquista. Ahí es en donde nosotros seguimos investigando y nos damos cuenta de que esto en el calendario nativo, estamos hablando ahorita solamente de cantidad de días, pero en el calendario nativo ese día era justamente el día ordinal 105 en la cuenta de las veintenas, que mide 365 días. Volvemos a encontrar ese factor 105. ¿Por qué 105? Porque es el complemento de 260 para los 365 días del año. Les dije que era muy importante la división 260 y 105. Entonces, tiene intención tanto en la parte nativa, en el calendario nativo, así como podemos ver que está a la mitad entre un evento y otro, exactamente a la mitad. Lo más importante es que también este número 442 se puede descomponer en el Tonalpohualli de 260 días más medio año. 182 días es exactamente medio año. Y con el día central vemos entonces esta simetría temporal entre los hechos históricos y además lo que estaba pasando en el cielo. Aquí les he puesto justamente cómo este día estaba justamente aquí dividiendo al año nativo en un segmento, este era el año nativo, en un segmento de 105 y de 260 días. Vemos esta intencionalidad. Entonces, van siguiendo un guión calendárico del lado nativo, de acuerdo a la cosmovisión nativa y de acuerdo a los números cronométricos nativos. Entonces, seguimos nosotros investigando. Esto ya no nos pareció casualidad, ¿no? Y es así como pues seguimos armando algunas otras cronodistancias y nos dimos cuenta de lo siguiente. ¿Se acuerdan que les dije que el número 584 es el ciclo sinódico de Venus o aparente? Pues resulta que entre ese 23 de octubre que le dan permiso a Cortés, todavía en Cuba, todavía estando en Cuba, a la fecha esta de la batalla de Zempoala, cuando Cortés vence a Pánfilo de Narváez, hay exactamente 584 días. Esto a nosotros ya nos voló la cabeza porque ya estamos hablando de eventos que ocurrieron aún antes de que saliera de Cuba, ¿no? ¿Y cómo es posible que dijeran, tienes que hacer la batalla de Zempoala exactamente porque hay 584 días de que te dieron el permiso? Eso es el tipo de cosas que a nosotros nos han obligado a tener otro tipo de explicaciones. Pero van dándose cuenta cómo se va armando un guión en base a los hechos históricos y en base a lo que son los números cronométricos de Anáhuac. Ahí es en lo que nosotros entonces, por eso es que le llamamos una entrega programada. En esta charla no me va a dar tiempo de tocar a Venus absolutamente, pero voy a mostrarles solamente algunas de estas fechas que creo que son importantes. Bueno, otra de las cosas que también se inserta dentro de este esquema es la muerte de Cuitlahua. Como se los dije, Cuitlahua muere de viruelas, no es algo que controle. Y según algunos autores ya desde 1942 o recientemente José Luis
Martínez, en el primer gran biógrafo de Cortés, nos dice que Cuitláhuac muere el 7 de septiembre de 1520. Lo mismo afirma Luis Pérez Verdi en 1942, que también muere el 7 de septiembre de 1520. ¿Y cómo se inserta este 7 de septiembre de 1520, que estaría por aquí la muerte de Cuitláhuac? Se inserta de la siguiente forma. Muere Cuitláhuac a 260 días antes de la entrega de Tenochtitlan. Y eso a nosotros también nos vuelve a volar la cabeza, porque ¿cómo controlas que mueras de viruela y que esté ya dentro de 260 días, es decir, de esto del Tonalpohualli, de la duración del Tonalpohualli, de la que nos hablaba Gerardo, se entregue la ciudad? ¿Se dan cuenta cómo se va armando este esquema? ¿Cómo hay que contar la historia de distinta forma? No con las cuestiones castellanas, sino a través de utilizando las creaciones culturales como es el calendario para poder entonces tener una historia otra. Finalmente, bueno, aquí les voy a agregar otra de las fechas. Les dije que cuando llega Cortés y se pone enfrente de Veracruz, en el jueves de la cena, como lo dice Bernal Díaz del Castillo, al otro día es cuando desciende Cortés y se pone en Veracruz. Ahí es cuando empieza a recibir a los mexicas y es cuando empieza a recibir regalos de parte de Moctezuma. Empieza ya a hacerle una recepción. Cortés ya se pone ahí en la playa y es donde empieza a recibir entonces a emisarios de Moctezuma. Esto ocurre entonces el 22 de abril de 1519. ¿Cómo se inserta este 22 de abril? Aquí lo he puesto. Cortés pisa tierra en San Juan de Ulúa, en el actual San Juan de Ulúa, ahí en Veracruz, el 22 de abril de 1519. ¿Cuántos días creen que hay de cuando pisa la tierra ahí en Veracruz a cuando muere Cuitláhuac? Pues exactamente, otra vez, 584 días. Es decir, otra vez el ciclo sinódico de Venus. ¿Ven cómo nos van apareciendo estos números cronométricos? Aquí tenemos 584 y aquí tenemos otra vez 584 en eventos que son primordiales, en eventos que son de vital y de capital importancia. No estoy hablando de cuando algo sencillo, estoy hablando de cuestiones de capital importancia en el discurso histórico, ¿no? Entonces ya vemos ahí como con algunas fechas que les he contado, su primer batalla, el primer permiso, la entrega de Tenochtitlan, justamente cuando muere Cuitláhuac, esa batalla de Zempoala, cómo se van armando a través de la cronometría nativa. Entonces, bueno, después de esto quiero poner los otros eventos posteriores, porque no es que termine solamente con la entrega de Tenochtitlan. Cortés sigue usando el calendario mexica para tomar decisiones, como se los voy a mostrar, inclusive hasta para firmar sus cartas. Resulta que una vez que es entregada la ciudad el 13 de agosto de 1521, Cortés envía a sus capitanes a distintos lugares de lo que hoy es México. Los envía al norte, los envía al estado de lo que hoy es Oaxaca, y el primero que envían es justamente a Gonzalo de Sandoval, una de las personas que eran de su total confianza, y lo hace aquí, como el mismo Cortés nos dice en su tercera carta de relación, partieron con su gente de esta ciudad de Coyoacán el 30 de octubre de 1521, es decir, apenas a unos días. Si la ciudad de Mexico, Tenochtitlan, se entrega el 13 de agosto, ya para el 30 de octubre Cortés estaba enviando nuevos capitanes hacia otros lados. 30 de octubre de 1521, ¿y cómo se inserta dentro de esto? Lo vemos aquí. 30 de octubre de 1521, ¿y qué creen? Es el día número 260 en la cuenta de las veintenas. Otra vez el número 260. Entonces ya vemos esa intencionalidad de Cortés. Ya no nada más es de que, ya me entregaron la ciudad y ya no quiero usar su calendario. No, lo sigue usando y estaba convencido de eso. Esto cambia absolutamente la historia. No solamente es Cristóbal de Sandoval, sino también otro de sus capitanes es Cristóbal de Olid. En la relación de Michoacán se dice que Cristóbal de Olid también entra en paz a otro de los señoríos o al segundo señorío más importante o más grande o bélico en términos de beligerancia, que era el Imperio Tarasco, el señorío Tarasco, para no utilizar la palabra imperio, el señorío Tarasco que estaba un poquito más al norte. Entonces, a él también lo dejan entrar en paz
el 17 de julio de 1522. ¿Y cómo se inserta? Vamos a verlo. Aquí lo tenemos, Cristóbal de Olid entra al señoría Tarasco, 17 de julio de 1522. ¿Cuándo lo hace? A 260 días, otra vez, de cuando envía Cortés justamente aquí a lo que sería Gonzalo de Sandoval. ¿Ven cómo vuelven a repetirse estos números? 260 otra vez. Y ahí es en donde seguimos, pues, investigando nosotros más y pues tratando de encontrar más fechas, ¿no? Resulta que cuando también, ¿se acuerdan que les dije que en el día que llega Cortés a Veracruz y decide ya moverse rumbo a Tenochtitlan? Esto fue el 16 de agosto de 1519, y él mismo lo narra. En su segunda carta a Relaciones dice, y con este propósito y demanda me partí de la ciudad de Zempoala, que es ahí en Veracruz, y que además rebautizó como Sevilla, a 16 de agosto, dice, y me partí con 15 de a caballo y 300 peones, los mejores aderezados de guerra. Es decir, ese día decide empezar a moverse. Bueno, decide entre comillas, porque lo van guiando. Él solamente me moví el 16 de agosto, ¿no? ¿Cómo se inserta este 16 de agosto? Vamos a ver. 16 de agosto de 1519, Cortés sale de Zempoala, son 182 días justamente al inicio del año, y vemos entonces cómo también se inserta. 182 es múltiplo de 13. Recordemos que todos están en trecenas, ¿eh? Todos son trecenas. Entonces, 182 es medio año exactamente. 182 más el día central más 182 son 365 días del año. ¿Ven estas simetrías con las que se va jugando estos números? Bueno, pues resulta que si nosotros, voy a borrar este esquema y les voy a presentar un esquema de exactamente cómo va dando saltos desde este 16 de agosto a este 13 de agosto de 1521. Y aquí se los quiero mostrar. Este es el día 16 de agosto de 1519 y este es el 13 de agosto de 1521 cuando se entrega la ciudad. Si notan, al ir dando saltos de 182 días, es decir, de medio año en medio año, llegamos aquí a lo que sería el inicio de un año nativo. Justamente su día central, el final de otro año nativo y otra vez a la mitad de otro año nativo. Vemos exactamente cómo entonces desde que decide moverse de Veracruz a Tenochtitlan hasta que le es entregada la ciudad, todo lo podemos enmarcar exactamente en 2 años. 180, aquí vemos un año y otro año. Todo ese discurso histórico está basado justamente en saltos, y todos estos son en el Tonalpohualli, como bien Gerardo lo sabe, todos son inicios de trecena. Uno Olin, uno Quillahuitl, uno Zipahtli, uno Cali y uno Coatl. Dentro de la parte nativa están siendo inicios de periodos de 13 días. Como vemos entonces, esas fechas que va narrando Cortés, todo lo que se va diciendo en el discurso histórico, cuando se ven a través de lo que es el filtro del calendario nativo, nos damos cuenta que hay un guión, que no son aleatorias. Y aquí les he armado un esquema más completo, en donde vemos que no solamente lo podemos ver a través de los números cronométricos, sino de los ciclos sinódicos de los planetas. Vamos a ver esto. Del día que le dan permiso a Cortés al día en que vence a Pánfilo de Narváez, como ya vimos, son 584 días. Esto tiene que ver con Venus, el ciclo sinódico aparente de Venus. Y de este mismo día al día en que Cristóbal de Olid entra al señorío Tarasco en paz, hay exactamente 780 días, que no es otra cosa más que el ciclo sinódico de Marte. Entonces vemos cronometría nativa más lo que está sucediendo en el cielo, más este mecanismo de movimiento de los planetas. 780 son 3 veces 260. 260 por 3 son exactamente 780 días. Y aquí les he puesto algunas otras fechas que se pueden, este esquema lo podemos hacer muy, muy largo, pero con esto yo creo que voy dándoles una idea de qué es lo que estaba pasando dentro del discurso histórico. Finalmente, quiero hablarles sobre las cartas de relación de Hernán Cortés. Hernán Cortés, para reportarse con Carlos V, lo hacía a través de cartas que enviaba, y las enviaba pues a través de buques, de estas carabelas, que llegaban directamente a lo que sería España. Resulta que hay cinco cartas cinco cartas canónicas
que se reconocen que él mismo pone que son cartas de relación. Cortés afortunadamente escribió muchísimo, ¿eh? Escribió muchísimo, era un hombre de letras, era un hombre que escribía mucho. Y entonces lo que hace es que en estas 5 cartas de relación, que la primera está desaparecida, pero es sustituida por una carta grupal, él al final signaba sus cartas y les ponía la fecha y el lugar. Nosotros dijimos, bueno, si ya vimos que a Cortés le importó tanto el calendario nativo, vamos a analizar las fechas en que signa sus cartas. Son fechas que para nada él dice, estoy basándome en el calendario mexica para poder signar. La primera la hace el 10 de julio de 1519, apenas unos meses que estaba ya en estas, que había pisado territorio continental. 10 de julio de 1519. La segunda, 30 de octubre de 1520. La tercera, carta de relación, 15 de mayo de 1522. Esta ya había sido entregada a la ciudad y entonces estas 2 las escribe mientras está en el proceso de la entrega de la ciudad. A partir de la tercera, la cuarta y la quinta ya las hace cuando ya fue entregada a la ciudad después de 1521. La cuarta carta de relación la hace el 15 de octubre de 1524 y la última quinta carta de relación la hace el 3 de septiembre de 1526. Denme un segundo. Nosotros dijimos, vamos a analizarlas, ¿no? Vamos a contrastarlas otra vez a través del calendario nativo, pues a lo mejor encontramos algo interesante. Y vaya sorpresa, porque resulta que todas estas cartas están relacionadas entre ellas también a través de la cronometría nativa. En esta imagen se pueden observar las 5 fechas en las que Cortés signa las cartas que envía al rey Carlos V. La primera de ellas, como les dije, el 10 de julio de 1519, apenas unos meses después de su arribo a estas tierras. Esta carta fue firmada 260 días después de que se le da la instrucción y los permisos a Cortés. ¿Se acuerdan del 23 de octubre de 1518? Bueno, pues la primera carta la firma exactamente 260 días después. ¿Cómo es posible eso, no? ¿Cómo es posible que decida escribir ya esta carta? Significa que para entonces ya debió estar convencido de lo que estaba haciendo, de alguna manera, ¿no? Para firmarla. Ahora bien, esta primera fecha se vincula también directamente con la del 15 de mayo de 1522, día en que se firma la tercera carta de relación. ¿Cómo se relacionan la primera y la tercera? Se relacionan porque son exactamente 1040 días entre ellas. ¿Y 1040 días qué es? 4 veces el Tonalpohualli. Otra vez esta cantidad de días puede dividirse en 260. Pero lo curioso, y es muy notable, es que a la mitad, es decir, 520 días después del 10 de julio, se encuentra el solsticio de invierno de 1520. Y después, 520 días después, llegamos a la fecha de la tercera carta, en que se firma la tercera carta de relación. ¿Lo ven? Otra vez el 260. 260 días después de que les he entregado el permiso, firma la primera carta. Y 4 veces 260 después, firma la tercera carta de relación. Ahí es en donde dijimos, bueno, ya esto es un patrón. Esto es un patrón que va siguiendo el mismo Cortés. Pero no solo eso. Resulta que entonces, el día 30 de octubre, que vemos aquí, cuando se firma la segunda carta de relación, todavía no había sido entregada a la ciudad, Cortés la firma en el día número 260 de la cuenta del año nativo. ¿Ya vieron? Otra vez 260. 260 aquí, 4 veces 260 acá, y el día que firma la segunda carta de relación también lo hace exactamente en el día número 260. Ahora bien, el 15 de octubre de 1524, que la tenemos acá, que es cuando firma su cuarta relación, está relacionada, tiene una relación astronómicamente especial, esta de acá. ¿Por qué? Porque el 15 de octubre de 1524 ocurre una conjunción inferior de Venus. Es decir, a Cortés siempre se le relacionó con Quetzalcóatl. De hecho, nos dicen las historias y las escuelas aquí en México nos dicen, es que Cortés fue confundido por Quetzalcóatl, porque estaban esperando a su dios de regreso, Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl sabemos que está relacionado con el planeta Venus. Entonces, Cortés firma su cuarta carta de relación justamente cuando está Venus
pasando enfrente del Sol respecto a la Tierra. Digo, no la atraviesa el Sol, pero está en una conjunción inferior, lo que se conoce una conjunción inferior. Entonces estamos hablando de que está asignando su carta relacionada con Venus. Pero más allá de eso, ¿cómo se relaciona a través de los números propios del calendario? Entre la tercera carta y la cuarta, vuelve a haber este cronosegmento de 885 días. ¿Se acuerdan que fue el primero que vimos desde su primera batalla hasta la entrega de Tenochtitlan? Vimos que eran 885 días, que no es otra cosa que la suma de 260 más 365 más 260. Vuelve a repetirse ese patrón. ¿Lo ven? Cómo hasta para asignar sus cartas, hasta para el día en que decide firmar cartas, sigue utilizando el calendario nativo. ¿Conscientemente o no? Eso no lo sabemos, ¿verdad? Finalmente, podemos ver cómo es que la última carta, la del 3 de septiembre, lo hace exactamente a 104 días del tránsito de Venus. Estos son trecenas también, son el tránsito de Venus frente al Sol. Ahí sí, Venus está atravesando justamente el Sol como si fuera un mini eclipse. Y esto lo hace exactamente a 689 días, que no es otra cosa que 52 por 13 más 13. Todo esto, como se los he dicho, todo está basado en trecenas. Todo esto desde aquí hasta acá, todo esto de aquí a acá, todo se puede revisar en trecenas. Por eso es que el libro se llama Trecenas, los ladrillos del tiempo, porque a través de siendo trecenas es que se va de alguna manera avanzando en el tiempo y este periodo mántico del que Gerardo nos estaba hablando. Bien, no sé cómo ando de tiempo, si todavía me da tiempo de explicar algunas cosas. Me gustaría invitar también a mi amigo Ilhuicaya en un ratito más para que nos haga a favor de darnos unas palabras. Mi amigo Ilhuicaya, el doctor Ilhuicaya, él es quien me hizo el favor de escribir las conclusiones del libro, así es que lo he invitado aquí esta tarde para que en un momento más nos ayude un poco. ¿Cómo andamos, Francisco? ¿Vamos bien o ya me detengo? Adelante, adelante. Ya nuestra moderadora en adelante, mi estimado César Borlá, es nuestra compañera Sara Reyes. Adelante, Bueno. Sarita, por favor. Sí, yo creo que tiene tiempo, ya que está usted explicando. Sí, adelante. Ok. Adelante. Tengo un par de láminas más que creo que pueden ayudar a enfatizar más de lo que les estoy diciendo. Vamos a ponernos un poquito astronómicos para que vean que no solamente son números, sino también lo que está pasando en el cielo. ¿Se acuerdan de que les dije que entre la carta anterior, denme un segundo, entre la primera y la tercera, les dije que había el solsticio de invierno, que es el de aquí. Vamos a hacer un análisis más pormenorizado de este solsticio de invierno, ¿ok? Que esa es la lámina que quiero mostrarles. Este solsticio de invierno es este. Aquí está la primera carta de relación, la tercera carta de relación, 520 días, 2 veces el tonal Powali y 2 veces el tonal Powali. Pero aquí lo chistoso, lo curioso, es de que está justamente a 584 días, es decir, un ciclo sinódico Venus, del paso cenital de la ciudad, en la ciudad de Tenochtitlan, el primer paso cenital. Perdón, el segundo, que sería el 17 de julio de 1522, y otros 584 días para atrás está el 8 de mayo, que sería el primer paso cenital, que en esa ocasión cayó en el 18 de mayo, en la ciudad de Tenochtitlan. Vemos cómo entonces está simétricamente cronodistanciado, simétricamente en cantidades de tiempo, entre lo que es la tercera carta de relación y la primera, y los 2 pasos cenitales ahí en Tenochtitlan. Recordemos que un paso cenital es cuando el sol llega justamente a la parte más alta del cielo, y en esos días no producimos sombras. Los cuerpos verticales no producen sombras. Esto solamente sucede dentro de los 2 trópicos que están en nuestro planeta. Entonces vemos cómo ese solsticio de invierno está de alguna manera simétricamente, tanto para las cartas como para los pasos cenitales. No son aleatorios. De alguna manera hay una intencionalidad tanto cronométrica, calendárica, y algo que se está viendo en el cielo, porque esta cuenta depende de lo que sucede en el cielo, en los movimientos de los astros. Finalmente, esta es la última de las láminas que yo quiera mostrarles.
volvemos a ver este solsticio de invierno, volvemos a ver otra vez este asunto de lo que es el Diego Velázquez cuando les da instrucciones a Cortés, el 23 de octubre. Ya vimos que hay 584 días a la batalla con Narváez, y hay 780 días cuando llega con Cristóbal de Olid a las tierras de Michoacán en paz, que es el ciclo sinódico de Marte. Tenemos ciclo sinódico de Venus, ciclo sinódico de Marte. Pero cuando los invertimos, tenemos primero el ciclo sinódico de Marte y después el ciclo sinódico de Venus, es que entonces vemos que llegamos a este solsticio de invierno, justamente que les dije, de 1520. O sea, tanto en un sentido como en otro, de todos modos tienen un significado astronómico o un significado calendárico. Entonces vemos cómo se va siguiendo esta secuencia. Y hay otros números que en este momento no quisiera tocar, pero que también son importantes dentro de la cronometría nativa, como son el ciclo de 819 días, de este paso cenital a cuando Cortés se va a ese viaje hacia las Cibueras, en donde es fatal, son 819 días, ¿no? Y realmente este ciclo de 819 días hemos hecho horas y horas y horas de charlas en lo que es la nueva calendárica aquí con mis amigos, con Gerardo, con Gastón, con la ingeniero Tere García y con el doctor Israel Ilhuicaya. Aquí me gustaría invitar al doctor Ilhuicaya, si me haces favor de regalarme algunas palabras, amigo, ya como para cerrar y tu impresión de todo, después de todos estos años que ya llevamos hablando al respecto, me gustaría que me dijeras o que nos compartieras cuál es tu impresión respecto a esta entrega programada de Tenochtitlan. Te cedo la palabra, estimado amigo Ilhuicaya. Gracias, César, gracias. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Pues un placer estar nuevamente aquí, acompañando a mi querido amigo, que antes que nada eres mi amigo, César, y me da mucho gusto el poder estar aquí, que de alguna manera pues hemos compartido todo un proceso desde que comenzabas a picar piedra en este asunto, y me da mucho gusto que pues nuevamente sigas expandiendo ese conocimiento de la manera tan particular que se te da a ti. Bueno, pues yo creo que el libro habla por sí solo. Ya hemos, como tú dices, ya en un buen rato que hemos estado hablando, trabajando, acompañándote a descubrir pues nuevas cosas en relación a la cuenta calendárica. La información ahí está, la información está, creo que muy, muy clara, a diferencia de otros trabajos que pues de repente han querido analizar la perspectiva de la conquista desde los ojos de la nación originaria. Tu trabajo está muy bien fundamentado, son cosas que pues únicamente se trata de saber leer y saber contar para poder verificarlas, ¿sí? Son hechos puros y duros, y creo que pues habla por sí solas. Ya lo dijiste tú al inicio de la plática, son descubrimientos que están llamados a cambiar por completo la mentalidad de nuestra identidad como latinoamericanos. Déjame ir más, trascender un poquito más allá de mi propio país, que es México, ¿no? Porque pues está muy, muy clavada, como dices tú, la información, y solamente tenemos dos posibilidades, y las dos son igualmente revolucionarias. Tú te has cuidado quizá mucho en esta plática, como en otros espacios, de lanzar afirmaciones lapidarias y sobre todo que pudieran invitar a alejarse un poquito de lo que conocemos como juicio racional, ¿no? Pero creo que ya lo hemos hablado muchas veces. En esta ocasión no creo que sea fuera de lugar volver a repetirlo, que hay muchos eventos que, si bien se pueden explicar desde la óptica de que había alguien ahí moviendo los hilos, quizá de ascendencia pues indígena originaria, existen también otros muchos eventos que están vinculados, sobre todo los que están vinculados al planeta Venus, que están completamente fuera de lo que pudiera ser una orquestación humana por parte
de quien sea. Esto pues abre la puerta todavía a una posibilidad más inquietante de que en las cuentas calendáricas esté cifrado un conocimiento que permite de alguna manera prever los grandes movimientos sociales, los grandes movimientos de la mente, inclusive, déjame llamarlo así, de la mente colectiva. Entonces, por cualquiera de las dos vertientes que nosotros nos vayamos, si aceptamos la vertiente del guión que le hicieron seguir a Cortés, que le presentaron el calendario a Cortés y que Cortés se dejó pues nada más llevar para consumar los hechos, o la otra como si Cortés y el resto de los actores pues hubieran sido simplemente guiados por algo más grande que ellos mismos. En cualquiera de los dos casos, las conclusiones son inevitablemente que tenemos la urgencia de cambiar la forma en la que concebimos la historia, en que nos contamos la historia. Si bien es cierto que la historia está ahí para ser analizada y comprendida y no para ser juzgada, sí es cierto que también la historia no puede desligarse de quien cuenta la historia, de su historiador, como bien has dicho, y los historiadores de alguna manera que nos han contado aquel episodio que inició lo que fue la colonización de América, pues sí han estado de cierta manera fomentando paradigmas que ya vale la pena pues desechar del todo, ¿no? Son paradigmas que afortunadamente ya se han puesto en entredicho muchas veces, pero tu investigación yo como la veo y además la promuevo también en ese sentido, es uno de los últimos clavos que le quedan al ataúd de la visión colonialista de la historia. Ciertamente también aquí, tú sabes que a mí me gusta también ser de repente el aguafiestas en muchos sentidos, y déjame también mencionar esta otra parte de nuestra identidad, a veces nosotros como el propio discurso de nosotros mismos, cómo nos lo contamos, no nada más aquellos que sostienen una visión eurocentrista del asunto, sino ahora los que estamos del otro lado, que ya vimos que el eurocentrismo pues no nos va a llevar a ningún lado y que nuestras culturas son bien valiosas y bien importantes, pues dejar que nos rescaten, no me gusta decir que rescatarlas a ellas porque es al revés, ¿no? Y nosotros también de repente hemos también pecado de situaciones de no ver con objetividad la historia, y esto ha generado también paradigmas equivocados. Ya no podemos tampoco decir somos unas meras víctimas del europeo, porque como bien dejas dicho, o hubo gente de aquí que ayudó a la orquestación de lo que sucedió, y eso nos debe dejar una lección muy importante, ¿no? De qué tanto nosotros mismos también hoy en día nos estamos poniendo el pie unos a los otros, y que seguimos divididos y seguimos en esa situación regionalista y revanchista que no nos va a llevar a ningún lado como hace 500 años, o bien en el caso de que admitamos que en el calendario hay pues posibilidad de entrever lo que puede suceder, pues bueno, en ese sentido lo que sucedió ya estaba escrito, ya estaba predeterminado, y la única diferencia que podían hacer nuestros ancestros era transitar ese cambio con armonía, con aceptación, o bien pues de manera violenta, ¿no? Este simple hecho pues ya nos pone a pensar y nos da lugar para reflexionar en muchísimas cosas, repito, desde ambos discursos, ¿no? Ambos discursos, desde mi muy particular punto de vista, y dicho con todo respeto, el eurocentrista y también el indigenista moderno, están pecando de falta de objetividad. Tu investigación, que es tan objetiva, tan puntual, deja ver que las causas que llevaron a la conquista, a la caída de Tenochtitlan, van más allá de las que pues nos hemos puesto sobre la mesa ambas bandos, déjamelo llamarlo así, no me gusta esa palabra, pero déjame llamarlo así. Entonces es una llamada de atención muy fuerte, muy grande, por eso me gusta tu trabajo, porque si nos siembra a todos, o tiene la capacidad de sembrarnos a todos, y creo que
pues en ese sentido todavía quedará mucho trabajo para hacer, para analizar, para llegar a comprender a cabalidad lo que nos estás diciendo y qué implica para todos nosotros, ¿no? Ese sería mi comentario, mi César, pues felicitarte nuevamente y agradecer el espacio y pues te dejo para que seas tú quien cierre la participación, ¿no? Gracias, mi hermano, gracias a todos. Te lo agradezco muchísimo, Israel. Como siempre, no me equivoqué en que tú me ayudaras con las conclusiones para lo del libro, ¿no? Bien, finalmente, queridos maestros, profesores, la descolonización de la historia y desde mi particular vista con miras hacia una posterior descolonización calendárica es una tarea fundamental para construir una sociedad más justa y buscar igualdad en lo que sería actualmente en nuestra región. Y esto solo puede lograrse a través de una educación o una instrucción que valore la diversidad cultural y reconozca la contribución de todos los pueblos originarios, ¿no? A la construcción de una nueva historia común. Finalmente, como siempre lo he dicho, la historia de Anáhuac y del Tahuantinsuyo quedó escrita en el cielo y es que por eso que podemos leerla. Pues entonces yo les doy pues muchísimas gracias y les agradezco muchísimo el espacio y pues les agradezco su amabilidad y estoy atento y abierto a preguntas o comentarios. Muchísimas gracias a todos. Francisco, te dejo el micrófono o a Sarita. Sara, gracias. Muy buenas noches nuevamente. Estamos terminando con la participación y la exposición de los ponentes del día de hoy, de los conversadores, en torno a este nuevo planteamiento que se está haciendo en torno a la cuenta numérica. Tenemos a continuación, yo pediría a los que vayan a hacer preguntas, nos los escriban en el chat o maestro doctor Francisco, si los puede ver en Facebook, si tenemos algunas preguntas, me puede usted auxiliar, pero voy a dar paso a la presentación de nuestros comentaristas el día de hoy. Tenemos a la maestra aquí, es una cosmonauta especializada en astronomía para docentes y es docente de la Universidad Nacional Hermilo Valdizán de Huánuco, a Zoilita Gavino González, que está el día de hoy para realizar los comentarios después de esta exposición de César Morlán. Tenemos también con nosotros a dos conocedores del Nepohualcínsin, al maestro Carlos Carrillo Suárez, que desde el año 2010 y 2011 ha dado estos cursos de conocimiento en torno al Nepohualcínsin. Y bueno, ha impartido varias clases en torno al dominio y conocimiento de ese instrumento de medición. Ha estado también, es parte de la Asociación de Educar para el Desarrollo Humano en Buenos Aires, en Argentina. Son muchos los talleres diversos en distintas instituciones que ha recorrido en la República, dando a conocer el Nepohualcínsin, Phoenix, Tucson, Arizona, su participación en congresos también, es parte del Consejo del Folclor de América Latina. Y con él está Sara Rocío Ruiz Galicia, también compañera maestra de preescolar, participante y estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional y también pues docente en neurociencias que ha impartido todo este conocimiento, ¿no? Desde el año 2011 también ha estado trabajando sobre el uso y los beneficios del Nepo, como decimos, el Nepohualcínsin, y también en distintos congresos que ha participado. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica? Conforme los nombré, les pido, tienen ustedes 3 minutos para hacer sus comentarios y posteriormente otros 2 minutos más en el mismo orden. Zoilita Gavino González, si quiere usted dar inicio con sus comentarios, por favor. Gracias. Muchas gracias por la invitación y sobre todo primero felicitar al doctor César Morlán, la ponencia que nos ha presentado el día de hoy, muy clara, muy precisa. Bueno, desde aquí de Perú
formo parte de la Asociación de Cosmomautas, somos docentes que estamos dedicados a la enseñanza de la astronomía y la arqueoastronomía, y en diferentes lugares de Perú y Chile. Y bueno, veo por el trabajo que usted nos ha presentado el día de hoy, a partir de lo que ya se sabe, ¿no? La cultura mexica era una cultura pues de alto desarrollo astronómico. Eran grandes astrónomos, han tenido y todavía se conservan muchos de los observatorios astronómicos que tienen una gran precisión. Ellos lograron determinar este calendario que es mucho más preciso, muchísimo más preciso que el calendario gregoriano, y además ellos se pudieron hacer todo ello haciendo las mediciones del paso cenital del Sol, algo que no se consideró desde Europa, ¿no? Ellos en Europa consideraban solamente el solsticio, el equinoccio, que son fechas que se van a ver en ciertos momentos nada más, pero los mexicas, Tenochtitlán, ellos consideraban pues el paso cenital y hacían una medición muy precisa, contaban los días, algo que les da una gran precisión. Y cuando usted menciona, ¿no?, esa precisión que han tenido en cuanto a las fechas de la invasión a Tenochtitlán, nos muestra aquí esta diferencia de días tan precisos, pues desde mi punto de vista no pudo haber sido una coincidencia, ¿no? Esto tiene que haber sido planificado, como lo mencionó el maestro anterior, o ha sido planificado desde Cortés, o tal vez de alguien que le ha orientado, o no podría decir cómo ha sido, pero de que ha habido esa precisión, ha habido, no hay lugar a dudas, más aún cuando se ha dado ese punto central, ¿no?, que él podía ver justo en la cima de la pirámide de Tenochtitlán, del templo, tenían pues las dos torres y en medio estaba el sol, en la fecha precisa del equinoccio, del paso cenital del sol, una fecha muy precisa. Es impresionante, ¿no? Y esto del número 13 que usted ha manifestado, de estas secuencias de los 13, a nosotros aquí en Perú lo tenemos en Chanquillo, ¿no?, con las 13 torres también, que hacemos ese estudio. Entonces, felicitarle, doctor Morlán, por el estudio tan minucioso que ha hecho, ¿no? Es un estudio muy minucioso y de repente que aquí también en Perú algo habrá ocurrido similar, solo que no tenemos de repente alguien que lo haya investigado, pero ya tenemos los antecedentes que usted nos está mostrando, que definitivamente cambia nuestra forma de ver esta colonización que hemos tenido, ¿no? Y ahí también nos muestra cuán relacionados estaban nuestras culturas en cuanto a conocer el trayecto de los pasos de los días, medir el tiempo en función de los astros. No solamente está el Sol, Marte, Venus, pues para Perú también son astros muy, muy valiosos, son nuestros astros guías. Felicitarle una vez más, eso sería todo de mi parte. Gracias.